Bueno, lo más importante es lo inmediato, pero es algo que está ahí, 3 partidos en una semana que no puedes obviar. O sea, sí que está presente sabiendo que lo más importante es lo más próximo. Sí, seguramente que va a ser diferente, las circunstancias también lo son. Creo que en su momento ni teníamos los automatismos suficientes, ni el conocimiento del rival tan a fondo como lo podemos tener ahora. Y bueno, es otra historia el partido de mañana. Bueno, como decimos todo este tiempo, ¿no? Con todo lo que queda por delante, hablar de algo definitivo o de finales, bueno, pues son todas, ¿no? Porque en la situación que estamos, así lo entiendo. Lo que sí es quizá un partido más importante porque, bueno, no es solo lo que sumas o no sumas, sino lo que deja de sumar o suma el rival. Sabemos que es un partido pues complicado, Sanlúcar, un campo difícil. Como cada partido vamos a intentar ser competitivos y ir a por los 3 puntos, como hemos hecho en cada uno de los que hemos disputado, y de esa manera vamos a jugar el partido de mañana. No, en principio no hay más contratiempos. La sanción de Yao y bueno, tanto Néstor como Ramón están evolucionando, bueno, pues como se esperaba y bueno, la verdad que está yendo la cosa bien. Bueno, supongo que como el sueño de todo entrenador, ¿no? Es cuando tiene la pelota ser un equipo que sea capaz de tener el control de lo que sucede, de tener un buen ataque, y cuando no le tienes pues de ser un equipo sólido, de defender duro, de tener la humildad para soportar momentos que se van a dar en cada partido para ser sometido, y creo que el equipo a día de hoy lo está cumpliendo. Todo lo que sea alejarnos de ahí, como decimos siempre, salirnos de la línea que traemos hasta ahora, de esa humildad con la que estamos trabajando, pues nos alejará de ganar. Bueno, no es fácil el llegar nuevo a un sitio. Bueno, ya llevamos, no sé exactamente, pero a lo mejor 3 meses trabajando con el equipo, automatizando comportamientos, pretender que en menos de una semana Dopi, bueno, pues se haya impregnado de todo eso es ciencia ficción, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que todo es un proceso, que ha venido con muchísimas ganas. Es un chico que la sensación que tenemos es que coge las cosas deprisa, que tiene muy buena actitud. El otro día entró al partido y bueno, y nos aportó a nivel defensivo, tuvo una en frontal de área, acabó tirando, bueno, un poco lo que se espera de él. Tiene mucho hambre, muchas ganas de ir hacia la portería contraria, que para nosotros eso es bueno, bueno, pero que hay que tener paciencia y bueno, entender que el proceso de adaptación, bueno, pues esperemos que sea lo más corto posible. Creo que va en la línea de lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo, ¿no? De que esto va a ser una maratón. Llevamos 7 partidos sin perder y todavía no hemos salido del descenso. Esto es la realidad de este grupo, lo que hablábamos, que puede ser lo que más se asemeja a la segunda división, ¿no? Con 2 equipos más, equipos que empiezan muy bien, es tan larga que acaban cayendo, y a la inversa, equipos que no arrancan bien, te da tiempo todavía a enganchar con lo de adelante. Y esto es así, la igualdad es tremenda, estamos viendo que los equipos de abajo no aflojan, está todo muy comprimido, y el equipo que se confunda y crea que esto no va a ser largo y duro, bueno, pues se puede llevar un disgusto. La verdad que ni lo pienso. De aquí a una semana, fíjate lo que puede llover. O sea que ya tenemos bastante con concentrar la atención en el complicadísimo partido que tenemos en Sanlúcar. Luego lo más inmediato es Albacete y después ya no sé ni lo que viene. O sea que ya pensar ahora cosas que no sabemos ni qué va a suceder es tirar tiempo y energía.
Bueno, es un equipo que creo que en el partido de Copa, bueno, no lo llevábamos lo suficientemente estudiado. Pensábamos que era un equipo que jugaba mucho más directo de lo que lo hace. Es un equipo con muy buenos futbolistas, con capacidad para tener el balón, atraerte y en el momento que te atraen jugar directo y lo manejan muy bien. Tienen individualidades en las bandas, jugadores con una habilidad muy grande. Nos va a requerir estar a nuestro mejor nivel a nivel defensivo. Y bueno, luego a nivel defensivo tenemos que ser capaces de alternar, identificar momentos en los que hacemos ataques organizados, identificar momento de jugador liberado e intentar ser verticales, y momentos en los cuales, bueno, pues te lanzan, te vienen a segundas, que a lo mejor tenemos que ser más contundentes, y un campo que bueno, por sus dimensiones, sobre todo de ancho, bueno, pues condiciona, ¿no? Y nos va a requerir, ya te digo, otra vez estar a muy buen nivel, a nivel competitivo, porque como he dicho antes, como nos salgamos de esa competitividad que estamos teniendo en cada partido, lo pasaremos muy mal.